Dios, Señor. Vamos a pedir a todos los jóvenes vayan inmediatamente ya a sus clases, los niños también. Todos los jóvenes vayan a clase, por favor. Por lo mientras, Jonathan, por lo mientras en lo que llegan, al frente, hermanos, por favor. Toñita. Y entramos inmediatamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios. Inmediatamente voy a invitar que por favor vayan a sus Biblias al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 4. Perdón. Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Por reverencia vamos a la palabra de Dios. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Versículo 1 al versículo 4. Doy lectura al 1, usted al 2, así nos unimos en el versículo 4. Dice la Biblia: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver esta mañana, hermanos, acerca de la disciplina. Acerca de la disciplina, ¿verdad? Que tenemos que tener como padres, como familia, en nuestro hogar y también, ¿verdad? Claro, con nuestros hijos. La disciplina en nuestra familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permite ya llegar aquí a su casa. Gracias por su palabra. Háblenos, por favor, y siga redarguyéndonos. Se lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden sentarse. La disciplina en la familia. La familia, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Para Dios, es muy importante para la sociedad y debe ser muy importante también para nosotros. La familia, sabemos que es el fundamento de la sociedad. Si criamos a nuestros hijos
hermanos, con principios y valores cristianos, pues el resultado, ¿verdad?, va a ser que serán hombres de bien, serán mujeres mujeres de bien. Si no ponemos disciplina, hermanos, en nuestro hogar, difícilmente vamos a poder criar, vimos la semana pasada, ¿verdad?, una generación diferente. Y tenemos que tener disciplina en nuestra familia. Cuando me refiero a la disciplina, no me estoy refiriendo solamente, ¿verdad?, en poder controlar, ¿verdad?, a nuestros hijos con regaños, ¿verdad? No estamos hablando de ello, tampoco estamos hablando de maltrato, ¿verdad?, dentro de nuestro hogar. Estamos hablando, hermanos, de los valores que nosotros tenemos que tener en nuestra familia. Los valores, ¿verdad?, en la familia, y los principios dentro de la familia. Valores espirituales, valores morales, principios espirituales y también, ¿verdad?, principios morales. Si nosotros como familia, hermanos, hacemos esto, tenemos disciplina dentro de nuestro hogar, tenemos valores dentro de nuestro hogar, entendemos que vamos a tener una sociedad más saludable en el mañana, ¿verdad? Si como padres no ponemos disciplina, difícilmente vamos a tener una sociedad saludable para el futuro o en el mañana o para el mañana dentro de esta sociedad. No podemos, ¿verdad? Todo comienza, hermanos, desde el hogar, todo comienza desde la familia. Por supuesto que nunca vamos a criticar a ninguna familia, porque somos padres, ¿verdad? Tenemos hijos y Dios nos libre, Dios nos guarde de juzgar a otra familia, de juzgar a los hijos de una familia. No somos jueces, ¿verdad? Y debería darnos temor juzgar a otros, ¿verdad? O mirar el pecado. Deberíamos de mirarlos, pero para orar por ellos, ¿verdad? Y también ponerlos como un ejemplo de no hacerlos por las consecuencias que ellos tienen. Entonces, pues no vamos a juzgar a las familias, pero hoy en día vemos muchos niños, ¿verdad? Vimos la semana pasada algo acerca de ello, una generación diferente, y muchos adolescentes ya en el alcoholismo, en las drogas, ¿verdad? Y también, pues muchos de ellos muertos, ¿verdad? Arrastrados por las mafias en este tiempo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué es el detalle, verdad? ¿Dónde está el problema? Yo creo, hermano, que está en la familia, ¿verdad? Es en la familia. Todo sube y baja conforme al liderazgo. Los valores, hermanos, tienen que ser enseñados dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar. No echemos la culpa a otros, ¿verdad? No pongamos en otros la responsabilidad. Nadie es responsable de nuestros hijos, somos nosotros, hermanos. Usted es responsable de sus hijos, yo soy responsable de mis hijas, de mi familia. No ponga a nadie la culpa, ni al amigo de su hijo, ni a la escuela. No, hermano, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de nuestra familia. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Cuando en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, ¿verdad? O sea, desde su niñez, y aun cuando fuere viejo, cuando crezca, cuando haga su vida, no se apartará de él. Es la mejor garantía que Dios nos da cuando enseñamos, hermanos, a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice que cuando sean grandes no se van a apartar de los caminos de Dios. Entonces, es desde la niñez, es desde la adolescencia, ¿verdad? Hermanos, es desde que nacen. Tenemos que enseñar los valores a nuestros hijos y a nuestra familia. Rápidamente, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Número 1, vaya Mateo, perdón, hermano, estoy batallando con el hipo.
Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 37. Mateo 22, 37. Dice la Biblia de esta manera, versículo 37. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. ¿Y qué dice? Y el grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un mandamiento sobre todos los mandamientos, hermanos. Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, es que es esencial y es fundamental amar a Dios como persona. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No, hay que enseñar varios principios, hay valores, ¿verdad? La gratitud, el respeto, el amor a los demás. Pero sobre todas las cosas, tenemos que enseñar a amar a Dios a nuestros hijos. Si nosotros enseñamos a amar a Dios a nuestros hijos, todos esos valores
18 en adelante. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. ¿Ya están ahí, hermanos? Mira qué es lo que dice la palabra de Dios, versículo 18. Por tanto, dice la Biblia, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Demos lectura juntos, versículo 19 de Deuteronomio 11, 19. Juntos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos juntos. ¿Qué dice? Tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Y dice: y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hermanos, habla, si usted sigue leyendo el contexto, habla, hermanos, de lo bien que le va a ir a nuestra familia, de lo bien que le va a ir a nuestros hijos. ¿Por qué? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Mira, hermanos, no piense que los hijos van a ser buenos hijos de la noche a la mañana, ¿verdad? No piense que por arte de magia ya van a ser buenos muchachos. No, hermano. Por naturaleza, hermano, nacimos con una actitud de desobediencia, de rebeldía. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa, hermanos. Y como pastor vamos a garantizar el futuro de nuestros hijos para que les vaya bien, y como dice la Biblia, y sean de larga vida sobre la tierra, enseñándoles la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. No, pastor, es que mis hijos tienen todo, tienen casa, tienen carro, tienen trabajo, no son muchachos malos. Hermano, la semana pasada vimos que una generación que no tiene a Dios no es una generación, hermanos, que Dios puede bendecir en el futuro. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos la palabra de Dios. ¿Por qué es importante, pastor, la palabra de Dios en nuestro hogar? Pastor, si traigo a mis hijos a la iglesia, al templo, vienen a la reunión juvenil, hermano, sí, que lo hagan, pero nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios en nuestra casa, amén, en su hogar. Habla de un altar familiar, habla de todos los días. Hoy, pastor, todos los días. Sí, hermano, todos los días leyendo la palabra de Dios, todos los días. Pastor, ya debe ser algo fastidioso. No, hermano, es un deleite leer la palabra de Dios. Es un gozo leer la palabra de Dios. Y no debe ser una carga. Uno de los problemas hoy en día, hermanos, que tenemos dentro de esta generación, y no todos, pero es que nuestros hijos nacen en un hogar cristiano con la mentalidad de que pues somos cristianos, ¿verdad? Y no han tenido un encuentro verdadero con el Señor. No hay convicciones personales. Y cómo nuestros hijos necesitan tomar convicciones por la palabra de Dios. Mire, mi hermano, que nuestros hijos no vean venir a la iglesia como algo tradicional o como algo religioso o algo por costumbre. No, mi hermano, que tengan convicciones basadas en la palabra de Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Porque es importante la palabra de Dios en casa, hermanos,
porque en el hogar se enseñan principios y valores que los induce a ser personas de bien en esta sociedad. Hermanos, en la Biblia lo tenemos todo: cómo ser buen trabajador, cómo ser buen gobernante, cómo ser buen patrón, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Tenemos todo, hermano. La Biblia está dotada de sabiduría, de enseñanza para nuestras vidas, y necesitamos formar hombres y mujeres de bien, pero con la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos la palabra de Dios. En el hogar se enseña el temor a Dios. Necesitamos, pastor, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos que tengan temor para no hacer el mal? Bueno, hermanos, enseñando la palabra de Dios. Somos responsables, hermanos, de la crianza de nuestros hijos. No es la abuelita, amén, hermanos. Ay, pastor, es que, mire, mi hermano, yo le digo esto, hermana, y no estoy en contra que las hermanas trabajen, ¿verdad? Si necesita trabajar, bueno, ¿verdad? Pero no se olvide de su responsabilidad de la crianza para con sus hijos. No es de la abuelita, amén. No es de la vecinita, ¿verdad? No es del abuelito, no es de la tía, es de nosotros. Estamos orando, pero estoy batallando con el hipo. Estamos orando por unas familias en México. Buenas familias, hermanos, de verdad. Desde que nosotros comenzamos a pastorear en México, buenas familias en nuestra iglesia, y sus hijos cayeron en las drogas. ¿Por qué? Fieles ellos, una familia fiel a la iglesia, y tuvieron que mandarlo a una, ¿cómo le llamaríamos aquí? A un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y platicaba con mis padres, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tenemos como 12 años que no los vemos a ellos. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Los dos en las drogas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? ¿Verdad? Hermanos, no tenemos, escuche esto, no tenemos que descuidar a nuestros hijos. No podemos descuidar a nuestros hijos. Pastor, es que tengo que trabajar, pastor, y sabe que tengo que darles, ellos tienen todo lo necesario. Sí, hermano, sí, podemos tener todas las riquezas que querramos tener en esta tierra, pero, hermano, si descuidamos a nuestros hijos y luego perdemos a nuestros hijos, ¿de qué vale todo lo que tengamos? ¿De qué vale? Necesitamos cuidar a hermano, hermana, cuide a sus hijos, vele por sus hijos. Hemos enseñado mucho de orar por nuestros hijos, de ayunar por nuestros hijos, de llorar por nuestros hijos. Hermano, cuida a sus hijos. Oye, pastor, no, hermana, no se olvide, hermano, no se olvide de la crianza de sus hijos. Es su responsabilidad. Otra vez, no es de su abuelita, no es de nadie más, es de usted. La crianza de sus hijos. El comportamiento, escuche bien, de los niños, de los jóvenes, radica en los principios y en el ejemplo que nosotros damos en casa. El comportamiento, ¿verdad?, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, está, hermano, en los principios y el ejemplo que damos en casa. Vamos a enseñar la palabra de Dios, sí, pero vamos a enseñarla con el ejemplo. Amén, con el ejemplo, hermanos. Es cierto, no somos perfectos como padres, tenemos errores, hermanos, pero vamos a hacerlo con el ejemplo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo se quejaba de los fariseos, ¿verdad?, de los escribas, más grupos, y decían: ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar, ¿verdad? No, tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero lo tenemos que hacer con el ejemplo, ¿verdad? Dice, pero no, hace, ¿verdad? Lo que el niño aprenda acerca de Dios desde su niñez, hermano, esa enseñanza, mire, quedará marcada para toda la vida. Dígame si no. Yo no nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Nos conocimos de Cristo ya a una edad no avanzada,
Yo conocí a Cristo como a los 19, 20 años. Fuimos los primeros cristianos en casa. Después mi mamá, mi papá, mis hermanos y toda mi familia es cristiana ahora. Pero hermanos, mire, dígame si no, hay muchas cosas que nosotros aprendimos desde nuestra niñez por nuestros padres, muy buenas cosas que quedaron marcadas en nuestras vidas y a la fecha lo seguimos practicando, ¿no es así, hermanos? Buenos ejemplos, buenos principios, buenos modales, buenos valores, y lo seguimos practicando, ¿sí? Hay muchas cosas que mi mamá me enseñó, hay muchas cosas que mi papá me enseñó, y hermano, y eso no se cae en el olvido. Y gracias a Dios por mi mamá, mi papá nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a respetar, nos enseñaron a ser responsables en el hogar. Y hermano, eso queda marcado. No nada más nos lo dijeron, nos lo enseñaron con el ejemplo. Hermano, si nosotros aprendimos eso de nuestros padres que no eran cristianos, ahora con mayor razón, hermanos, si enseñamos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a quedar marcada en la vida de nuestros hijos. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero enseñe, hermano, la palabra de Dios. No se irresponsabilice de su responsabilidad para con sus hijos. Mire, hay un texto muy conocido, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timoteo 3, 14. 2 Timoteo 3, 14. Segunda a Timoteo 3:14. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3:14. Le dice Pablo a Timoteo. Mire qué es lo que dice Pablo a Timoteo. Versículo 14. Segunda Timoteo, perdón. Segunda Timoteo. Es Segunda Timoteo 3:14. Segunda Timoteo. Dice la Biblia del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué dice, hermanos? Juntos, sabiendo de quién has aprendido. ¿Recuerda, verdad? Que Timoteo tenía a su madre y tenía a su abuela. Su madre, ¿cómo se llama la mamá de Timoteo? Loida o Eunice, ¿sí? Capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Y yo sé que en ti también. Hermanos, ¿cómo necesitamos entender que lo que enseñamos hoy afectará el día de mañana? Necesitamos entender esto. Enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Nuestros hijos aprenderán, hermanos, a amar al Señor su Dios con todo su corazón. Para ellos, si lo hacemos, no será una carga el que sus padres sean cristianos, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, tristemente hay hijos, ¿verdad? Escuche bien, hay hijos que para ellos es una carga la vida cristiana, ¿sí? Es una carga levantarse a orar, es una carga leer la Biblia, es una carga venir a la iglesia. Cuando nosotros enseñamos con el ejemplo y con todo el amor, hermanos, a nuestros hijos, créamelo, que la palabra de Dios va a quedar marcada en la vida de ellos. Y por eso los varones, hermanos, tenemos que ser los responsables. Los padres tenemos que ir al frente. Dios nos dijo que seamos cabeza y que no seamos cola. Tenemos que ir al frente de nuestra familia. Tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Va a ser una bendición para la vida de nuestros hijos. Número 2, ¿qué más debo enseñar en mi hogar? No nada más el amor a Dios, sino que también, hermanos, debo enseñar la disciplina. Estamos hablando de la disciplina en el hogar. ¿Qué debo enseñar en mi hogar? La disciplina. La disciplina, escuche bien, hermanos, es la instrucción que es parte integral de la paternidad de una familia. Es fundamental, hermanos, la disciplina dentro de una
familia. Vamos a ver varias cosas, pero tenga disciplina en su hogar. Mire, hermanos, hay orden en una familia cuando hay disciplina, y es un caos total en un hogar cuando no hay disciplina. No voy a hablar de eso más adelantito, pero cuando hablamos de disciplina también podemos hablar de los horarios, ¿verdad? No es un horario ecuatoriano, es un horario cristiano, amén. ¿Verdad? Aquí en la iglesia, en el templo, comenzamos los días domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Yo le digo a los jóvenes, no 10:1, no, a las 10, ¿verdad? Comenzamos a las 6 de la tarde, no 6:1, a las 6, ¿verdad? Los jueves comenzamos a las 7, no 7:1, a las 7. En la escuela secular se toca el timbre, el horario que usted piense, ¿verdad? Hay un horario. Hermanos, la disciplina se usa, se practica en diferentes lugares. Si no hay disciplina, hay todo lo contrario. Como vimos la semana pasada, cada uno haría lo que bien le parecería, ¿sí? Necesitamos tener disciplina. Se come a un horario, amén, hermanos. Se duerme a un horario, se despierta a un horario, se llega a un horario, amén, sí. Porque si no, entonces, si no hay disciplina, cada uno hace lo que bien le parece. Come a la hora que quiere, duerme a la hora que quiere, despierta a la hora que quiere. En pocas palabras, hace lo que quiere. No, hermano, necesitamos poner en nuestro hogar disciplina. Vaya a Proverbios capítulo 13. Vaya a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Ponga disciplina en su hogar. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios, un texto muy importante para nuestro hogar, hablando de la disciplina. Proverbios 13, 24. Cuando hablamos de la disciplina, hermanos, otra vez, no estamos hablando de los golpes, ¿verdad? De ser grosero. No, estamos hablando de orden, ¿sí? Vamos a ver varias cosas. Vaya a Proverbios 13, 24. El que retiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice, hermanos? Desde temprano, ay no, pastor, es que mi niño es un niño. Por eso, instruye al niño en su camino, ¿verdad? No, ya no podemos, hermano, mire, yo quiero que entienda esto otra vez. No vamos a ser perfectos en esta tierra, pero sí debemos hacerlo mejor para que evidenciemos como personas que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Amén, amén, hermanos. Sí. Por ejemplo, tiene niños, ¿verdad? Y enseña a sus niños desde pequeños, ¿verdad? A ser obedientes, a ser respetuosos, ¿sí? Llega a una casa, uno se da cuenta, pastor está juzgando. No, hermano, no. Cuando un niño es malcriado, no, hombre, brinca, patea, ¿verdad? Se sube al sillón y ahí está, ¿verdad? Y rompiendo las plantas y todo ello. Eso no habla de que tiene una disciplina en su hogar. Amén. Se está enojando, ¿verdad? Sí. Y ahí chillando, ¿verdad? Y si no le da lo que quiere, ¿verdad? Se revuelca, patalea y le hace quedar mal a usted. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado a nuestros hijos desde niños, dice la Biblia. Corrijámoslos desde niños, a tiempo. Perdón, cuando decimos que amamos a nuestros hijos, hermano, los necesitamos disciplinar. Habla de un orden, ¿sí? Habla de reglas dentro de nuestro hogar, que si se hace y que ay, pastor, eso es exageración. No, hermano, vaya a la escuela y hay cosas que deben de hacer y hay cosas que no deben de hacer. En el trabajo hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. ¿No es así, hermanos? Usted sube al avión, cuando yo viajo mucho allá para México, para Estados Unidos, y hermano, hay cosas que tenemos que hacer
Hay cosas que no tenemos que hacer. Señor, abróchese el cinturón, por favor. Señor, vamos a despegar. Tiene que poner su asiento bien, como se está mandando, ¿verdad? No tiene que pararse. Siéntese, por favor. Y hermano, hay reglas. Si hay reglas en lo secular, ¿por qué no haber reglas en nuestro hogar? Amén, hermano. Ponga reglas. Ponga reglas. ¿Por qué no nos obedecen nuestros hijos? Porque desde niños no pusimos reglas. Y ahora hacen lo que quieren. Grita tantito el joven, ya no puede gritar usted porque luego le tiran, ¿verdad? Y eso que eres cristiano, papá, ¿verdad? Y eso que eres cristiano. Por eso, porque soy cristiano, ¿verdad? Porque necesitamos poner reglas y disciplina dentro de nuestro hogar. La palabra de Dios claramente, establece que la formación de los hijos es responsabilidad, escuche, directa de los padres, ¿verdad? Pastor, usted es muy bravo. No, hermano, no. No es que seamos bravos, es que necesitamos poner disciplina. Amén. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Vaya, Deuteronomio 6:6. No, pastor, si yo digo eso en mi casa se me arma, ¿verdad? Bueno, está a tiempo, hermanos, ¿verdad? Está a tiempo. Deuteronomio 6:6, versículo 6. Y esas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice, hermanos? Estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en lugar de ver la rosa de Guadalupe. Amén. Cosas que no edifican, hermanos. ¿Sí? Dice, en tu casa y andando por el camino, ¿verdad? Y al acostarte y cuando te levantes. Pastor, es exageración. No es exageración. Es poner en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Amén, hermano. Es poner estamos trabajando ahorita en el oriente. Estamos construyendo el templo de Arajuno. Y estamos entrando temprano a trabajar. El día viernes a las 4:30 de la mañana ya estábamos de pie para leer la Biblia a 5 de la mañana, ¿verdad? Y luego en la noche otra vez. Y luego en la mañana otra vez. Y luego en la noche otra vez. Pastor, ¿qué exageración? No, hermano. Necesitamos amar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amen la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Israel, enséñale a tus hijas, a tus hijos, cuando te acuestes y luego cuando te levantes, cuando estés en tu casa y luego cuando andes por el camino. Escríbelas en los postes de tu casa. ¿Sí? Ya quite cosas que no edifican en su casa. ¿Por qué no pone constantemente textos bíblicos de la palabra de Dios en su casa? Amén. ¿Sí? Versículos que son de bendición, ¿verdad? ¿Por qué no pone ahí una hoja, ¿verdad? Donde ahora vamos a memorizar este texto, ¿verdad? Juan 3:16. Ahora vamos a memorizar Romanos 3:23. Ahora vamos a memorizar Romanos 5:8. Ahora vamos a memorizar Apocalipsis 3:20. Hermano, no es exageración. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer, pero no de una manera correcta. Enseña en su casa la palabra de Dios. La palabra en el Nuevo Testamento, hermano, se traduce como disciplina, y es la palabra griega, es la palabra paideia. Habla del proceso, escuche bien, de formación de los hijos en el camino del Señor mediante la instrucción y la corrección de la palabra o con la palabra de Dios. Mire, Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12:5. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. ¿Y cómo necesitamos? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina juntos, de la cual todos han sido participantes participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Las palabras son, cuando hablamos de disciplina, hermano, son crianza, son amonestación, cuyos conceptos apuntalan lo que es disciplina. Por ejemplo, ¿verdad? Criar en su sentido primario es sustentar, cuidar. Escuche bien, hermano, cuidar, ¿verdad? Y no nada más cuidar, vigilar, ¿verdad? Cuando estamos hablando hay una versión que es la Reina Valera 1900, se me va ahorita de la mente, pero en lugar de, cuando se refiere a Génesis, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa versión dice: en el principio crió, ¿verdad? Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos de disciplina, hablamos, hermanos, de sustentar, hablamos de cuidar a nuestros hijos. Otra vez, hermano, cuide a sus hijos. Hablamos de vigilar celosamente. Yo le pregunto, ¿vigila a sus hijos celosamente? ¿Vigila el celular? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que envían? Sí. Aquí tenemos un colegio bíblico, tenemos la universidad, y les quitamos el celular, hermanos. ¿Sí? Les quitamos el celular. Y tenemos, aún siendo estudiantes, les quitamos, se los damos hasta el día sábado, después del culto de ganar almas. Esa semana no se los quitamos. Y vi a unos jovencitos del oriente, no de aquí de este colegio, del oriente. Y le dije, estaba él viendo ahí, dije: mijo, ¿qué miras? Y los regañé, a todos los regañé. ¿Qué miras, hermano? ¿Verdad? ¿Qué miras? No, pastor, es que era no, hermano. Nosotros somos lo que comemos. Nomás ponga un niño a ver a Goku, no sé si aquí se vea eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un muñeco diabólico, ¿verdad? Goku y no sé qué. Póngalo. Y dígame si no, después va a actuar como Goku, ¿verdad? Dígame si no, hermano. Dígame si no. Es lo que come. ¿Sí? Dígame a aquellas mujercitas que andan, y ven esas telenovelas diabólicas y andan ahí: ¿cómo sufro? Y ahora esto y lo otro. Lo engañó, lo va a engañar. Y eso, lo que comen, eso va a ser. ¿Sí? Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver, oír cosas que edifican nuestras vidas. ¿Sí? Por eso ahora todas las señoritas, muchas señoras quieren ser Shakira, ¿verdad? Ahora todos quieren ser Neymar o esos de los futbolistas. Dígame si no, hermano, lo que comen, eso van a hacer. Llénese de la palabra de Dios. Vamos a meter, ¿quiere hombres y una generación diferente en el futuro? Hombres de bien. Pastor, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, doctor, licenciado, abogado. Está bien, hermano, pero queremos que sean ellos. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Deuteronomio nos enseña que el mejor futuro para ellos va a ser que amen la palabra de Dios. Deuteronomio 11 habla acerca de ello. Dios va a bendecir la vida de ellos, va a asegurar la vida de ellos y va a darles la bendición que ellos necesitan. ¿Pero cómo? Con la palabra. Ame la palabra de Dios y enseñe la palabra de Dios. Amonestar, hermanos, escuche esto, es muy importante. Amonestar significa enfrentar la mala conducta de nuestros hijos con la enseñanza de los principios de la palabra de Dios. Cuando hablamos de disciplina, habla, hermano, de frenar la mala conducta de nuestros hijos. Yo le pregunto, ¿frena la mala conducta de sus hijos? ¿O es igual?
Ay, pastor, pues no será la única, pastor. No será el único, pastor. ¿Cómo, hermano? No, si otros lo hicieron no significa que sus hijos lo van a hacer. Si la muchacha vecina nació, no nació embarazada, ¿verdad? Salió embarazada. Ay, pastor, no será la única. ¿Cómo, hermano? ¿No que queremos una generación diferente? ¿No que queremos que Dios bendiga a nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos? Pues desde ya enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Frénelos en su mala conducta. Yo creo que un hogar cristiano primero no debe de vender cerveza si tiene una tienda, amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ni cigarro, ¿verdad? Ni nada que no es grato delante de Dios. Y tampoco debería de permitir que en su hogar se tome, se fume o se baile. Usted es un exagerado, pastor. Bueno, ¿quiere tomarlo de ello? Nada más piense en 5 años. Si usted no le frena ahorita, piense en 10 años. Si usted no lo amonesta ahorita, piense cuando tenga una familia. Piense cuando vengan los hijos. Si usted no es celoso ahorita en su hogar, piense qué va a pasar con sus nietos. Mire, vaya por favor, ya están llegando los jóvenes, pero llegan antes de tiempo, ¿verdad? Vaya por favor ahí a Primero de Samuel. Hay mucha enseñanza, hermano. La semana que viene vamos a continuar, pero Primero de Samuel, por favor. Primero de Samuel. Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primero de Samuel 3:13. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Ya están ahí? Juntos. Por la iniquidad que él sabe, ¿verdad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice la última parte? Y él no los ha estorbado. Estórbelos. No, pastor, no le digo que si yo digo algo y nomás levanto mi voz, se me arma, pastor. Todavía es tiempo, hermanos. A ver, todavía es tiempo. Frene la mala conducta de sus hijos. Frénelos. Samuel, míreme, termino con esto. Samuel no frenó la mala conducta de sus hijos. ¿No los frenó? No los frenó. Si está aquí, míreme, no los frenó. Ofni y Finés, si usted ve el contexto, estaban viviendo en fornicación en las puertas del templo de la casa de Dios. Y los de Israel le decían a Samuel: Samuel, tus hijos andan mal. Y mismo Samuel, Elí, le dijo, el pueblo le dijeron a Elí: Elí, tus hijos andan mal, andan fornicando en las puertas del santuario de Dios. Y el mismo Elí dijo: mis hijos, yo oigo esto acerca de ustedes. Y luego viene el profeta y le dice: yo voy a juzgar la casa de Elí por la iniquidad que él sabe. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El contexto después. Pregunta: ¿qué sucedió con los hijos de Elí? ¿Qué sucedió con los hijos de Elí? Murieron. La paga del pecado es muerte. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y no nada más murió Ofni y Finés, también junto con ellos murió ¿quién? Elí. ¿Sí? Tanto el padre y los hijos murieron. ¿Por qué? Porque no frenó su mala conducta. Pastores que son grandes. ¿Y qué, hermano? Son sus hijos. ¿No dice la Biblia que son herencia de Jehová? ¿No Dios no los confió? Pues tenemos que frenar la mala conducta de nuestros hijos. Dios nos ayude. Señor, gracias en esta mañana por su palabra. Siga bendiciendo por favor el programa en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda misionera. Estamos
apoyando misiones. Estamos apoyando misioneros en otros países y también aquí en el Ecuador. De una manera directa, cada semana estamos enviando al pastor Fernando Yanga y también ahora al pastor Leonardo Yancourt con la ofrenda misionera. Entonces le animamos, hermano. Usted hizo una promesa en la conferencia de misiones. Le animamos a que no mengüe, si cumplan lo que prometió el Señor, y así podemos cumplir con nuestra promesa de fe para los misioneros. Tenemos sobres, si usted necesita poner su ofrenda misionera, nada más, ¿verdad? No diezmos y ofrendas, sino su ofrenda misionera, póngala ahí en el sobre. Los diáconos dan para misiones, el pastor da para misiones, ¿verdad? Los maestros de escuela dominical dan para misiones, los capitanes de rutas dan para misiones. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite ofrendar para misiones. Gracias por el dador alegre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sentarse. Más adelante vamos a estar planificando rapidito para nuestra graduación. Si no me equivoco es nuestra séptima, ¿verdad? 7 generación, nuestra séptima generación de graduados de aquí en el colegio bíblico. El día 4 de junio tenemos la graduación, o la primer generación de graduación, o de la graduación de la universidad. Es jueves 4 de junio. Vienen 4 pastores de Estados Unidos el día jueves. Y el día domingo, 7 de junio, tenemos también la graduación del colegio bíblico. Con nosotros va a estar con nosotros el pastor Héctor Ávila el día domingo por la mañana. Entonces no falte. Vamos a hacer algo muy especial por el tiempo de graduación. Como iglesia aquí vamos a comprar pienso que con unos 4 chanchos nos llenamos, amén. Siento que con eso, ¿está bien, hermano? ¿Con eso o más? ¿Sí? Con eso, ¿verdad? Y por ruta, pues está bien que traigan unos 6, 7 pollos por ruta. Y luego vamos a levantar una promesa, ¿verdad? Para comprar, vamos a comer chancho, pollo y cuy, amén. Amén, ¿está bien? ¿O no? ¿Sí? ¿Puro chancho? No, ¿verdad? Pollo también. Entonces más a rato vamos a levantar una promesa. Pastor, yo no estoy criando cuy, pero puede comprar, hermano. Amén. Entonces tampoco, ¿eh? Bueno, mi mujer sí, pero entonces esfuércese. Y vamos a pedir a hermanas que nos ayuden a cocinar los cuyes, a asarlos, ¿verdad? Bien bonito. Pero los van a asar antes del servicio y luego ya más los van a recalentar después. No queremos que se pierdan el servicio por ningún motivo. Posiblemente vamos a modificar nada más por el puro domingo 7 de junio. Vamos a modificar posiblemente, en lugar de las 10 de la mañana, será a las 9 de la mañana, ¿verdad? Solamente el domingo 7 de junio, perdón, en la mañana. Y en la tarde tenemos servicio. En la mañana nada más vamos a tener un solo servicio, me refiero, no vamos a tener la escuela dominical, vamos a tener una sola predicación, porque luego tenemos la graduación y luego el convivio. El pastor tiene que viajar a Santo Domingo a otra graduación.
Entonces, ore mucho, aunque en la tarde vamos a tener servicio. Tendremos culto en la mañana y también en la tarde. Bueno, vamos a empezar nuestro servicio, hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar cantando al Señor. Vamos a cantar el himno nuevo 453 en el majestuoso 453, pertenezco a mi Rey. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré como pruebas de amor sin igual. Fuerte. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunidos los suyos serán. En la Sión celestial, la morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana y pedir que bendiga el tiempo del servicio de predicación. El hermano, el pastor Rubén, va a dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Dios Padre, por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por permitir que estemos aquí con una vida, con la salud, mi Dios Padre. Te pedimos que seas tú en este momento hablándonos a través del pastor, Señor, que utilices al pastor. Te pedimos que sea de tu agrado también los correctos, los dignos, Señor Dios Padre. Bendice a todos los hermanos que están aquí, Señor, que salgamos llenos del Espíritu Santo, mi Dios Padre. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, muy amables, pueden sentarse, gracias. Tenemos el tiempo de la bienvenida inmediatamente. Gracias por estar a tiempo, estamos muy contentos con su presencia, hermanos. Bienvenidos, no falte los días jueves. Estamos trabajando en el Oriente y nos faltan solamente 2 semanas para concluir. Entonces no falte como quiera los días jueves. Las rutas siguen pasando
Y bueno, nos da mucho gusto que esté aquí en esta mañana. Bienvenidos. Solamente queremos saber si alguien nos está visitando por primera vez. Queremos nada más saber su nombre y darle un fuerte aplauso de bienvenida. En la primera fila, ¿habrá alguien que nos esté visitando por primera vez? Póngase de pie, por favor. En la segunda fila, adelante, César. En esta mañana nos acompaña la señora María y un niño Alan. Hermana Mari, qué bueno que está con nosotros. Bienvenida, gracias por estar aquí. Bienvenida. Fuerte aplauso, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Alguien más en la segunda fila que nos esté visitando por primera vez, hermanos? En la tercera fila, ¿alguien que nos esté visitando por primera vez? ¿Alguien? ¿Tercera fila? No, todos somos de casa. La cuarta fila, ¿alguien que nos esté visitando por primera vez? ¿No? La quinta fila, aquí en la quinta fila, ¿alguien que nos esté visitando por primera vez? Somos de casa. La sexta fila, alguien que nos esté visitando por primera vez. Adelante. Aquí tenemos invitados rápidamente, hermano. Aquí tenemos invitados. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Adelante. Buenos días, pastor, buenos días, iglesia. Nos acompaña Guillermo, Elsa, Leonel por tercera. Qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos, un fuerte aplauso. Bienvenidos, pueden sentarse, muy amables. ¿Alguien más que nos esté visitando por primera vez? ¿En la sexta fila? ¿En la séptima fila? No, ¿verdad? Pues todos somos de casa. Bienvenidos. Vamos a cantar un himno más. Después tenemos el primer himno especial en esta mañana. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
el último himno congregacional. Vamos a cantar el último himno congregacional, el himno número 382 del majestuoso. Al Señor seamos fieles. Después tenemos el último especial. Cantemos. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo fuerte, hermanos. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser, y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al El viento está impregnado de angustia y dolor. La gente está luchando con desesperación. Y tú y yo aquí sentados endureciendo el corazón. ¿Por qué no alzas tus ojos y demuestras tu amor?
Mira que vale la pena luchar por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos fiel. Entregándolo todo, el alma y la piel. La gente está buscando un hombre a quien seguir, alguna idea nueva para poder vivir. Y tú y yo compartimos la única verdad, porque no la vivimos y dejamos de callar. Mira que vale la pena luchar por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos bien. Entregándolo todo, el alma y la piel. Mira que vale la pena luchar por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos bien. Entregándolo todo, el alma y la piel. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos bien. Entregándolo todo, el alma y la piel. Vamos a entrar a la última enseñanza, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Allá el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, por favor. Versículo 5 al versículo 11. Hechos capítulo 9, versículo 5. Una vez que van a hacer cambio de maestros, nadie debe salir. Si nos ayuda hermano Wilmer, igual a cerrar ahí las puertas. Hechos capítulo 9, cierre una hoja de la puerta. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Hechos capítulo 9. Versículo 5 al versículo 11, por favor. ¿Están ahí? Doy lectura al 5, usted al 6, así alternadamente damos lectura, hermanos, hasta unirnos en el versículo 11. Hechos 9:5. Dice así la palabra de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Juntos. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana, es poco tiempo, ¿por qué deberíamos de rendirnos al Señor? ¿Por qué? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Por qué rendirnos al Señor? ¿Por qué deberíamos de rendirnos al Señor? Vamos a orar y pedir al Señor
bendición por el tiempo de la enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor en esta mañana por la bendición que nos da de poder ya entrar al último mensaje de la predicación de su palabra. Le ruego, pido por favor Señor que tome el control de la exposición de la misma, que podamos entender muy claramente lo que quiere enseñarnos en esta mañana. Espíritu Santo, tome control de mis labios, únjame con su poder, con aceite fresco, tome todo de mí Señor, nada más para ser un instrumento y enseñar su palabra como usted quiere. Reúnase con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse, muy amables. Todos los grandes personajes, hermanos, en la Biblia tenían una cosa en común. Cuando vemos la biografía de ellos, vemos que se rindieron al Señor. Algunos se rindieron al principio, otros después, pero finalmente la mayoría de ellos se rindió al Señor. Rendirse es ceder a algo, a la posesión o al poder de otro. En pocas palabras, es entregarse a la posesión de alguien superior, es entregarse al poder de otro, es someterse o cedernos a otro. Pero la pregunta es muy sencilla, entramos al mensaje: ¿por qué debemos de rendirnos al Señor? Número 1, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Por favor vayan a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué rendirnos? ¿O por qué, hermanos, deberíamos de rendirnos al Señor? 3 puntos muy sencillos antes de ir a casa y entender por qué deberíamos de rendirnos al Señor. Número 1, versículo 18 de Colosenses 1. Colosenses 1, 18. Dice la Biblia: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, juntos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, cuando alguien se rinde a Dios, ¿verdad?, es porque, número 1, está o estamos reconociendo la preeminencia de Dios. Entendemos quién es Dios, ¿verdad? Yo no sé si usted en el tiempo de su vida cristiana, ahora que es salvo, ahora que es hijo de Dios, ha entendido, hermano, quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué entendemos de lo que Dios es para nosotros? La palabra griega traducida en la palabra preeminencia significa ser primero, ¿verdad? Primero en rango o primero en influencia. Y cuando hablamos de Dios, hermano, yo no sé usted, vimos en la escuela dominical acerca de lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y es que debemos enseñar que amen a Dios. Y el primer mandamiento, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, Dios debe ser el primero en nuestra vida. Yo no sé si usted entiende eso, ¿verdad? No importa quién es usted, ¿verdad? No importa de dónde viene, no importa su posición secular o económica. Dios nos manda que le amemos con todo nuestro corazón. Él debe ser el primero en nuestra vida, debe ser lo más importante de nuestra vida. Cuando Cristo habla de la familia, habla del esposo, habla de la esposa, habla de los hijos, pero Él dice que no podemos amar más a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, a nuestros padres, ¿verdad? Tenemos que amar más a Dios que a ellos. Oh, pastor, Dios hace acepción de personas. Dios quiere que le amemos primero a Él. Sí, hermano, porque si amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestra esposa, va a poder amar a su esposo, vamos a poder amar a nuestros hijos, vamos a poder amar a nuestros padres. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es la preeminencia. Él es el primero. Dios mandó a su creación.
No importa que sea salvo, no importa que no sea salvo, ¿verdad? Dios manda que entendamos que Él es el primero. Cristo es número uno con respecto a quién es Él. Los ancianos en Apocalipsis, vaya por favor, capítulo 4, versículo 8 de la palabra de Dios en Apocalipsis 4:8. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué decían en el versículo 11, hermanos? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Y qué dice? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, los ancianos en el cielo estaban dando al Todopoderoso la preeminencia. Si en el cielo a Dios se da la preeminencia, en la tierra, hermano, a Dios se le debe dar la preeminencia. Nadie, nada debe tomar el lugar de Dios. Dios debe ser el primero en nuestras vidas, antes que nuestra familia, antes que la iglesia, antes que el amigo, antes que el trabajo, antes que todo. Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Y Dios no está en contra del trabajo, hermano, no malentienda. Dios no está en contra de la familia, al contrario, Dios quiere que le demos importancia a nuestra familia. Pero si le damos a Dios la preeminencia, Dios nos ayudará a amar con todo nuestro corazón a nuestra familia. Los liberales le dirán que Jesús fue el gran maestro humano, pero Dios es mucho más que eso. Los musulmanes le dirán que Cristo es un profeta, pero Cristo es mucho más que eso. Cristo es Dios, hermano. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. En Colosenses 2:8, mire que es lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:9, perdón. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda, ¿qué dice, hermano? La plenitud de la deidad. En Juan 1:1 al versículo 3, mire, vaya el Evangelio según San Juan, mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿qué dice, hermano? Por Él fueron hechas, y sin Él no crea la mentira del mundo, ¿verdad? Que fuimos creados o venimos del mono o tantas teorías de la evolución y tantas cosas. La Biblia dice que nosotros fuimos creados por Él, hermano, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Hermanos, Cristo, tristemente hoy en día el mundo ha quitado a Cristo como la preeminencia o el primer lugar en la vida de su creación. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó la humanidad, y hermano, y fue creada por Él y fue creada para Él. Pero el mundo, el pecado, el materialismo, hermanos, tristemente ha quitado a Dios de su creación, darle el primer lugar. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es el creador de todas las cosas. Él estaba y es con Dios. Él fue y Él sigue siendo Dios. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. La Biblia, hermano, está declarando que Cristo
es el eterno, Él era el eterno. Cristo es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Jesús es el pan de vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta de la salvación. Hermanos, Cristo es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Todo aquel que cree en Jesús, dice la palabra de Dios, no morirá eternamente. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, el principio y el fin, el alfa y la omega. Jesús es Dios, hermano. Cristo es Dios. Jesús es el que es. ¿Y sabe qué? Y eso es todo. Cristo es Dios. Para el mundo, ya Dios no es su prioridad. El mundo tiene materialismo. Y no estamos en contra del materialismo, no malentienda. Pero el materialismo, los afanes de este mundo, hermanos, ya no impiden que le den a Dios la prioridad. Para el mundo Dios ya no es la prioridad. Yo le pregunto a usted en esta mañana: Dios, para usted Dios es la prioridad. ¿Quién es la prioridad en usted? ¿Quién está tomando la preeminencia? ¿Quién es en su vida quien le ha dado a usted el primer lugar? Dios debe ser el todo en su vida. Dios debe ser la preeminencia. Pero le pregunto en esta mañana: ¿quién está tomando en su vida el lugar que a Dios le corresponde? Hermanos, la preeminencia de Dios, número uno, es reconocer que Dios es supremo y que Dios es Señor. En Salmo 50, por favor, versículo 1. Salmo 50, versículo 1. Salmo 50. Que nadie tome en su vida, hermano, el lugar que solamente le corresponde a Dios. Joven, señorita, que nadie en su vida tome el lugar que solamente a Dios le corresponde. Papá, mamá, hermana, hermano, que nadie en su vida tome el lugar que solamente a Dios le corresponde. Pastor, ¿por qué debemos amar a Dios? Por muchas cosas, vamos a ver ahorita. Debemos amar a Dios por muchas cosas, pero nada más, hermanos, ser creados por Él. ¿Cómo no amarle con todo nuestro corazón? ¿Cómo no hacer de nuestras vidas o nuestras vidas darle a Él la prioridad? El ser, la preeminencia. Él debe ser lo primero sobre todas las cosas en nuestras vidas. Ahí en Salmos capítulo 50, versículo 1, dice la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Él es el Dios de los dioses. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos, que hermano, declaran su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía, ¿qué dice, hermano? Es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así es que, hermano, todo es de Dios. Todo es de Dios. Si lo que está en el cielo es de Dios, en la tierra es de Dios, y debajo de la tierra es de Dios. Y dice la palabra de Dios 12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿Y qué dice, hermano? Y su plenitud. Hermanos, la preeminencia de Dios es reconocer que Dios es supremo y Dios es Señor. Él es supremo, hermano. Él es
el Señor de señores. Nadie más que Él. Él es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Jehová, dice la palabra de Dios, es su nombre. Pero tristemente, hermanos, muchos cristianos no reconocemos quién es Dios. Yo le pregunto, ¿quién es Dios para su vida? Él es Señor, Él es el Maestro, Él es el creador del universo, Él es nuestro creador. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Él es el Todopoderoso. Dijo el Señor que Él es el yo soy. Número 2, debemos rendirnos al Señor, no nada más porque Él merece la preeminencia, sino que también, hermanos, Primera a los Corintios, capítulo 6, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Y 20. ¿O ignoráis? Primera a los Corintios 6, 19. ¿Por qué? ¿Por qué debo de rendirme a Dios? Porque Él es la preeminencia, o debe ser la preeminencia en nuestras vidas. Pero también, hermanos, primero a los Corintios 6, 19 dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Juntos, versículo 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, bendito el día cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas. No llegó una religión, mi hermano. No pertenecemos a ninguna religión. No somos de alguna denominación. El Evangelio llegó a nuestras vidas y conocimos la verdad. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hizo libres. Pastor, entonces, ¿por qué debo de rendirme a Dios? ¿Por qué Dios debe ser mi prioridad, la preeminencia en mi vida? Número 2, hermanos, porque fuimos comprados por precio de sangre de Cristo. Mire, mi hermano, Efesios, hablando de la salvación, un día todos vamos a morir. Nuestra vida, hemos enseñado mucho esto, que nuestra vida es temporal, vamos nada más de paso. Un día nuestra vida va a terminar, y después de nuestra muerte y después de la muerte del ser humano, o vamos al cielo o vamos al infierno por toda la eternidad. ¿Y qué hizo la diferencia, pastor? La diferencia la hizo en Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Cristo hablando con Marta y María, y les dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo le hace la pregunta a Marta: Marta, ¿crees esto? Y Marta dice: yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona en la tierra que cree en Cristo hace una decisión de fe en Cristo, recibe a Jesús como su Salvador. Entonces, hermanos, fuimos comprados por precio de sangre. Y el día que partamos de esta tierra, no porque seamos buenos, vamos a ir a la presencia de Dios, no porque no lo merezcamos, sino porque creímos en Cristo y fuimos comprados por precio de sangre. Efesios dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No vamos al cielo por lo que hacemos, vamos al cielo por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y fuimos comprados. ¿Cuándo pagaríamos, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros? Aquella cruz en el Calvario, aquellos clavos en nuestro Salvador. ¿Cuándo podríamos pagar el sacrificio perfecto que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Mire dónde estábamos. Y hermano, yo siempre digo esto: no vanagloriamos el pecado, pero ¿dónde estábamos cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas? ¿Cuál era nuestra vida? Una vida llena de tristeza, una vida llena de dolor. La Biblia dice que sin esperanza y sin Dios en este mundo. No, vivíamos, hermanos, como ovejas sin pastor, como dice Mateo. Pero cuando llegó el Evangelio, no, llegó la verdad, conocimos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que entender que si fuimos comprados
por precio, comprados por su sangre, comprados por el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él, ahora somos posesión de Él. Sí. Yo no sé usted si lo entiende. Si fuimos comprados por precio de sangre, la sangre de Cristo, ahora le pertenecemos a Él, hermano. Por eso, joven, no te perteneces a ti. Señorita, no te perteneces a ti. Eres posesión de Cristo. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, hermano, hermana, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor. Sí, le pertenecemos a Dios. Cristo no se quedó en el cielo con su Padre. Él vino a este mundo para morir por nosotros y por nuestro pecado. En su lugar y en mi lugar entregó el honor y la gloria y vino a sufrir y morir, hermano, por mi pecado y por su pecado. La Biblia dice que, hermanos, hablando de Él, dice que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7, vaya rápidamente. Filipenses 2:7, mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2:7, versículo 7, dice la Biblia: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, dio un paso, hermano, no hacia arriba sino hacia abajo, y se humilló a sí mismo por usted y por mí. Por usted y por mí Cristo fue tratado, hermano, como lo peor en este mundo, como un criminal. No era un criminal, pero sufrió en su lugar y en mi lugar por el verdadero criminal que fue usted y que fui yo por nuestro pecado. Él murió por nosotros. Es más, la Biblia dice, hermano, que cuando en los tiempos antiguos alguien era colgado en un madero, hermanos, era llamado maldito. Y hermanos, por nosotros se hizo maldición. Por nosotros fue humillado, fue burlado, hermanos, en la cruz del Calvario. ¿Todo por qué? Para comprarnos con precio de sangre. Y ahora, hermanos, pensamos que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Yo hago, pastor, con mi vida lo que yo quiero. Es más, pastor, he hablado con mis padres que voy a hacer mi propia voluntad. Es mi vida. Oh, yo creí que era salvo. Yo creí que había sido rescatado por precio de sangre. Ahora, si fuiste rescatado por precio de sangre, ahora, hermano, le pertenecemos al Señor. Ahora Él es nuestro dueño. Fue azotado con látigos, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, murió en la cruz de una forma humillante y repulsiva, de una manera que le pudieron ejecutar. La ley de Roma afirmó que sus propios ciudadanos no podían ser condenados de esa clase de muerte o con esa clase de muerte porque era humillante. Pero Cristo lo hizo por amor a usted y a mí. ¿Cómo no entregarme a Él? ¿Cómo no rendirme a Él si ahora le pertenezco a Él? Hemos sido comprados por Él, hermanos, y ahora estamos, o deberíamos estar, bajo el señorío de nuestro nuevo dueño, que es nuestro Salvador. Él es mi dueño, yo soy pertenencia de Él. Dios me compró, Dios le compró. Ahora no somos nuestros propios dueños, porque Dios nos compró a nosotros. Fuimos comprados por Él y para Él. Mira, vaya Romanos 6:20, casi terminamos. Romanos 6:20. Fuimos comprados por Él y luego fuimos comprados para Él. Ahora somos esclavos de Dios, pertenencia de Dios. Romanos 6:20. Dice la Biblia, porque cuando erais esclavos, ¿qué éramos, hermanos? ¿Esclavos de qué éramos? Del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué dice que, hermanos? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Número 3, ¿por qué debo rendirme a Él? No nada más porque Él es la preeminencia,
No nada más porque fui comprado por precio de sangre, sino que también, hermanos, terminamos Juan 6:47. Juan 6:47. Juan 6:47 al 51, terminamos aquí. De cierto os digo, el que cree en mí, que dijo Cristo, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y luego murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, para que el que de él come, ¿qué dice? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. ¿Por qué rendirme a Él? Número 3 para terminar. Porque Él nos dio salvación. Jesús es preeminente. Él es el primero. ¿Quién podría ser mayor que Jesús, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién podría hacer algo mejor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Murió, hermanos, para darnos vida eterna. ¿Con qué pagaríamos? ¿Cómo pagaríamos al Señor por lo que Él hizo por nosotros? Yo no, hermano, ni con todo lo que yo pueda servir al Señor. Yo quiero terminar mi vida sirviendo al Señor y gastar todas mis fuerzas y todos los recursos que Dios me dé en la obra de Dios. Pero ni aun con todo lo que yo haga, pagaría lo que el Señor hizo por mí. Nunca pagaríamos, hermanos. ¿Cómo no rendirnos al Señor? Él es el pan de vida. Él nos dio vida eterna. Usted está en esta mañana con nosotros. La Biblia dice que Él es el pan de vida. Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. No es una religión, no es una denominación, no son sus buenas obras. Es la cruz, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Murió por su pecado, murió por mi pecado para darnos vida eterna. Y Dios en esta mañana, Él le quiere dar vida eterna. Si usted muriera el día de hoy, yo le pregunto, ¿está 100% seguro de ir al cielo? En la escuela dominical enseñamos a los papás que no podemos tener una vida simplemente religiosa. No podemos enseñar a nuestros hijos una tradición, una costumbre, algo religioso, sino una convicción propia, una decisión propia por Cristo. ¿Por qué no en esta mañana no tiene una decisión propia por Cristo? ¿Por qué no recibe a Jesús como su Salvador? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, en esta mañana por su palabra. Gracias, Señor, porque fuimos comprados por precio de sangre. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y ahora entendemos, Señor, que usted debe ser el primero, la preeminencia. Nos debemos a usted. Ahora somos pertenencia de usted, porque no nada más murió en el Calvario, sino ahora con su sangre preciosa y su sacrificio perfecto, Señor, en ese lugar. Ahora por fe y nuestra decisión por Cristo nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación. Y yo ruego que si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que no tiene a Jesús como su Salvador, que el día de hoy pueda conocer a Cristo como su Salvador de su alma. Espíritu Santo, obra en cada corazón. Seguimos orando, nadie mirando, nadie mirando, nadie mirando. Entendemos que Cristo es la preeminencia, o debería de ser la preeminencia en nuestras vidas. Pero yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿Cristo es su preeminencia? ¿Cristo está tomando el primer lugar en su vida? Si no es así, hoy debería de decidir que Cristo debe ser o va a ser la prioridad. ¿Por qué, pastor? Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. ¿Cómo pagaríamos? Nunca podríamos pagar. Y en gratitud, Señor, yo quiero que tú seas mi preeminencia. ¿Por qué no deja su lugar, hermanos, en esta mañana?
y viene al altar y Señor, usted decide, Señor, yo quiero y decido, Señor, tú sé mi prioridad. Ven al altar, ven al altar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien en esta mañana que dijera, pastor, si yo muriera el día de hoy, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo? Escuche bien, usted está en esta mañana, en este lugar, y no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera. Hoy es el día de su salvación. Hoy Dios quiere darle vida eterna. No tenga una vida religiosa. No venga a la iglesia solamente por costumbre o tradición. No, hágalo por convicción. Y hágalo porque entiende que Cristo es la prioridad en su vida, la preeminencia. Porque Cristo lo compró por sangre y ahora Él le ha dado salvación. Pero si usted no tiene la salvación, hoy Dios quiere darle vida eterna. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí. En esta mañana yo quiero recibir a Cristo. Que alguien me enseñe con la Biblia, pastor, ¿cómo puedo recibir a Cristo? Ore por mí. Hubiera alguien así, levante su mano. Si usted no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera, hoy Dios quiere darle vida eterna. Solamente levante su mano. ¿Hubiera alguien así? Levante su mano. ¿Hubiera alguien así? ¿Hubiera alguien así? ¿Hubiera alguien así? Pastor, ya recibí a Cristo, pero aún no me he bautizado, pastor. Ore por mí. Yo quiero ser bautizado. Yo no quiero vivir en desobediencia. Yo quiero que Él sea mi prioridad. Ore por mí. Yo me quiero bautizar en esta mañana, pastor. Ore por mí. Hay agua, hay batas, hay toallas. Todo está listo. Solamente es obediente. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Mira, mis hermanos están tomando decisiones, Señor. Bendígales, por favor, y ayúdanos que usted sea a decidir, que usted sea la prioridad, la preeminencia, lo primero en nuestras vidas. Gracias por su palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, antes de ir a casita. Vamos a pedir a los sugieres. Los sugieres tienen sobres para los diezmos. Si usted necesita un sobre para su diezmo, levanta su mano. Un ujier va a pasar y le va a dar un sobre para su diezmo. Ahí. ¿Alguien más necesita un sobre en la parte de atrás? ¿Alguien más sigue pasando hacia atrás, Galo? Si necesita un sobre para su diezmo, levanta su mano. Acá de este lado, hermano Galo. ¿Alguien más necesita un sobre para la hermana Martita? ¿Alguien más? Ahí atrás, también ahí atrás. De este lado, hermano Wilmer. Levante su mano. Un ujier va a pasar y va a dar un sobre. Levante su mano. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Alguien más? Hasta allá atrás, hermano Wilmer. Hermano Wilmer, hasta la parte de atrás. Ahí con hermano Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, gracias porque nos permite diezmar y ofrendar. Gracias por el dador alegre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermano.